Muy buenas tardes. Hoy aquí de nuevo con José Antonio Aguilar para hacer un resumen de estos tiempos. Quizás hace un mes y medio, estuvo aquí por la última vez y han pasado muchas cosas. Buenos días, Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Disculpar, como siempre, a los espectadores que no pueda estar más asiduamente, pero es que estoy tan sobrecargado que tengo que buscar huecos para poder atender a todos. Claro, no te preocupes, ¿eh? Cuando puede, no tienes un compromiso, siempre es bueno tener de aquí tu experiencia. Y me gustaría empezar con lo que está ahora en la mesa, lo de Oriente Medio. Ha pasado, Israel Un año. atacó al Líbano primero con aquello de los Vipers, abre un Eh, precedente, creo yo. Luego lo de matar a Nasrallah, luego ha seguido haciendo una serie de bombardeos a civiles, o sea, siempre con la excusa de matar a uno o a otro, muy concretamente, el elemento que dice que es Hezbollah. Entonces, por lo que veo, se repite un poco el guión que hicieron en Gaza. Envían para el público que hay una organización muy mala, Hamas, ahora es Hezbollah, y justifican um, pues una ilegalidad brutal de las leyes internacionales. ¿Cómo has visto esto y cómo definirías este momento histórico en que estamos viviendo? Vamos a ver. No, hay errores que no debemos cometer, y uno de ellos es separar como si fueran acontecimientos distintos lo ocurrido en Gaza de lo que está ocurriendo en el Líbano. Bueno, y que sigue ocurriendo en Gaza, que por cierto se cumple hoy un Una, año ¿verdad? de la incursión de Hamas que reinició las hostilidades que estamos viviendo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer y plantearse es: no son acontecimientos distintos, no son guerras distintas. Esto es el mismo proceso. Esto, tal como lo expresan muchas veces los medios de comunicación, la gusanera mediática occidental, pues lleva a confusión. Y parece que es que Israel tiene una guerra en Gaza y luego tiene otra guerra en el Líbano. No, 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 es lo mismo, es la misma guerra. Es la misma guerra. Y más o menos yo creo que todos conocemos cuál es el origen del conflicto. El origen del conflicto no es una incursión de Hamas el 7 de octubre de 2023. Es decir, el origen del conflicto, y esto por lo donde todo analista debe comenzar, es por ver qué ocurre desde la resolución de Naciones Unidas que da lugar a dos estados, el Estado de Israel y un Estado para Palestina, en el año 1948. Desde entonces han ido sucediendo toda una serie de conflictos. ¿Por qué? Porque el Estado sionista tiene una tendencia expansionista y nunca ha querido reconocer la otra parte, nunca permitió la creación de ese Estado palestino. De hecho, se expulsó a cientos de miles de ciudadanos palestinos, son los actuales refugiados. Se ocupó parte de Jerusalén, y se ocupó parte de los territorios que pertenecían según esa resolución de Naciones Unidas, al pueblo palestino. El conflicto se mantuvo en los años 50, se mantuvo en los años 60. En 1967 se produce la Guerra de los 6 días. Sí. A cuenta de esa guerra, donde Israel vuelve a dar otro paso expansionista, hay una resolución muy importante de Naciones Unidas, que luego ha continuado con muchas otras resoluciones, y tanto del Consejo de Seguridad como de la Asamblea General, que es la 242, donde se establece claramente y se delimitan la existencia de un Estado de Israel conforme a unas determinadas fronteras y un Estado palestino conforme también a unas determinadas fronteras. Eso Israel no lo ha cumplido nunca. Ha seguido manteniendo la ocupación de los territorios, el bloqueo de la Franja de Gaza, a pesar de que fue invadida en varias ocasiones, ¿no? Sí. Ha ido colonizando ilegalmente, como así lo establecen otras resoluciones de Naciones Unidas, territorios de Cisjordania.
no ha permitido el regreso de los refugiados, ha ocupado Jerusalén. Entonces, es decir, mantiene prácticamente una especie de régimen de apartheid con los palestinos, ha levantado muros, ha destruido cultivos, ha colonizado tierras, ha mantenido una represión brutal, porque en esos territorios ocupados la propia Israel de forma indirecta reconoce la ocupación, puesto que mantiene una ley marcial en esos territorios. Sí. Es decir, claro, entonces tú mismo estás reconociendo la ocupación cuando mantienes una ley marcial, ¿no? Bien, esto es el conflicto, y este conflicto pues dio lugar también a 2 guerras en el Líbano, dio lugar también 2 o 3, creo que fueron 3, 82, es decir, creo que hasta 2006 me parece que han sido 3. 2006, bueno, sí. Entonces, es decir, ha dado lugar a conflicto con el resto de los países árabes, mantiene ocupados los altos del Golán, mantiene ocupado zonas en el Valle de la Beca, en Líbano, mantiene convertido la Cisjordania en un auténtico Bastuntán, donde los colonos van expulsando poco a poco a los palestinos, ha mantenido bloqueada Gaza, ha impedido la explotación de las bolsas de gas que corresponden a Gaza, que podrían servir para el desarrollo de la franja. Es decir, es un conflicto que tiene sus raíces, que tiene sus responsables, que tiene claramente quién está incumpliendo el derecho internacional, y es desde donde hay que partir, porque la propia Carta de Naciones Unidas y otras resoluciones ya establecen claramente la legitimidad de la lucha armada contra la ocupación. Sí. Por lo tanto, cada vez que se habla de los terroristas de Hamas, de los terroristas de la Yihad Islámica, de los terroristas de Hezbollah, está muy bien para determinado relato de propaganda de guerra que favorece a Israel y a las potencias occidentales. Pero la realidad es que la resistencia a la ocupación está totalmente legitimada en el derecho internacional. Sí, claro. Y además, aún hay lo de los Golán, ¿no? También que son sirios y están Sí, los actos ocupados. del Golán, sí, yo lo he comentado, sí. Entonces, es decir, y bueno, pues se llega a un acto más, una racia que realiza Hamas, que no deja de levantar ciertas sospechas en que, digamos, se dejó hacer para Sí, eso provocar te quería precisamente preguntar. esta situación, hasta el punto de que los hechos ocurridos el 7 de octubre de 2023, ahora mismo está prohibido investigarlos en Israel, donde Sí, hay una terrible censura en estos momentos, es decir, entonces, a partir de ahí, ¿qué se pone en marcha? Se pone en marcha la doctrina militar típicamente OTAN, que es la de la batalla aeroterrestre, es decir, los bombardeos indiscriminados para intentar conseguir los objetivos. Los bombardeos indiscriminados, como ya se realizó en Afganistán o en Irak o en Libia, lo que sí, conllevan fundamentalmente es la destrucción de todo, con tal de conseguir una serie de objetivos. Esto está condenado por el derecho internacional humanitario, por el derecho internacional de guerra, las leyes de la guerra, pero bueno, es lo que ellos pretenden, porque los objetivos claramente en Gaza eran, por supuesto, destruir a Hamas, liberar a los rehenes que había con los prisioneros que había conseguido Hamas y expulsar a los palestinos de la franja. sí. ¿Vale? Evidentemente, un año después, ninguno de los objetivos militares ha sido conseguido, lo cual implica una tremenda derrota para el Estado sionista. Pero lo que sí conlleva el 7 de octubre es una táctica militar muy distinta por parte del otro lado, del denominado eje de la resistencia, que lo que lanza es una guerra prolongada de desgaste. Y además en muchos frentes, a saber, Gaza, por supuesto, Cisjordania, donde también ha habido centenares de muertos en enfrentamientos. Es Sí, decir, esto parece que no se sabe o se oculta bastante. sí, Altos del Golán, cuarto frente, sur del Líbano, con la milicia de Hezbollah hostigando al Estado sionista por sus crímenes de guerra en Gaza. Las milicias chiíes en Siria y en Irak, que atacan tanto por los altos del Golán ocupados como a las bases norteamericanas y ya también al interior de Israel desde Irak. El frente yemení, que tiene bloqueado el estrecho Bab al-Mandeb y por lo tanto
semicortado el canal de Suez, porque por ahí solo pueden pasar buques que no tengan como destino Israel, o no tengan bandera de Israel, o que no pertenezcan a los Estados Unidos o al Reino Unido que apoyan a Israel. Con lo cual está prácticamente quitando para los buques que tengan otro destino y de otra bandera, o chinos o rusos, el mar Rojo está bloqueado. Y luego hay un frente interior en el cual la sociedad israelí está cada vez más fragmentada. ¿Por qué? Porque hay una distinción clara y una diferencia clara entre judíos y árabes que viven dentro de Israel, porque hay una división política entre Netanyahu y los partidos que le apoyan frente a otros partidos que ven que el conflicto tiene que solucionarse por otro lado, y porque hay una división también religiosa entre sectores ultraortodoxos que no consideran que Israel sea un Estado legítimo frente a los sectores también fundamentalistas sionistas que apoyan a Netanyahu. Y luego hay un frente internacional, donde la imagen de Israel ha ido cayendo por los suelos, sobre todo en el sur global, con intervención en los tribunales internacionales, con condenas en Naciones Unidas, con reconocimientos del Estado palestino, con retirada de embajadores por algunos países. Es decir, hay todo una guerra híbrida, amplia, prolongada, porque la estrategia elaborada por el general Soleimani para la guerra de la resistencia es desgastar al Estado sionista. Una guerra prolongada, el Estado sionista no puede sostenerla, a pesar de la ayuda occidental. A la larga se va desgastando poco a poco y esas contradicciones, tanto internas como externas, en todos los frentes, van agudizándose. Y esto lo vemos incluso con el intento de invasión ahora del sur del Líbano, donde vuelven a los bombardeos indiscriminados, a los asesinatos selectivos, pero cuando intenta avanzar sobre el terreno se encuentran con una resistencia que no son capaces de solventar. A esto únase, lógicamente, la posición de vanguardia y de dirección que tiene en todo este teatro de guerra Irán. Irán, que también tiene su retaguardia estratégica, que no es baladí. Es decir, ahí está el apoyo de Pakistán, incluso Erdogan en Turquía ya ha dicho que apoya las acciones iraníes, las petromonarquías siempre tan prooccidentales han visto la situación y han decidido quedarse al margen. Quedarse al margen significa que no van a ceder su espacio aéreo a los aviones israelíes. Sí, Jordania no. Jordania, Kuwait, Emiratos, Bahrein, Arabia Saudita, Omán. Y además todo esto está prestigiando también a Irán. Bueno, fíjate que hay voluntarios afganos dispuestos a ir a combatir a este teatro de guerra. Incluso tiene el apoyo, Irán tiene el apoyo de Rusia y de China, con los cuales tiene acuerdos y alianzas estratégicas. Claro. Este es el teatro de guerra. Entonces, por tanto, ¿qué es lo que interesa ahora mismo a cada uno de los actores? Al eje de la resistencia lo que le interesa es mantener esta guerra de desgaste de baja intensidad, pero que poco a poco va desgastando, y los indicadores de la economía israelí son brutales. Bueno, Moody's ha tenido que volver a rebajar su valoración de la deuda israelí. Es decir, estamos a un escalón del bono basura. Esto indica cómo está la economía israelí. ¿Cuál es el interés del otro actor? El otro actor, que es el Estado sionista, sabe perfectamente que no puede derrotar a todos en los 7 o 8 frentes. Y entonces, ¿qué es lo que busca? Una escalada, provocar una escalada, una reacción exagerada, ¿no?, del eje de la resistencia, que obligue a los Estados Unidos y sus aliados a intervenir. Es decir, incendiar todo el Oriente Próximo como fórmula de poder salvar la situación y que Netanyahu siga en el poder y el Estado sionista guarde su seguridad. Porque en estos momentos, si la tendencia sigue así, el futuro de Israel está en entredicho. Y prueba de ello es la salida ya de más de 700.000 israelíes que se han ido de allí. Esto, ten en cuenta que es un país que tiene una población de 9 millones y pico.
de habitantes, de los cuales casi 3 millones son árabes. Esto es una sangría insoportable. Si a eso le sumas que la cantidad de gente que ha sido desplazada del sur por los combates con Gaza o que ha sido desplazada del norte por los combates con Hezbollah y la movilización de ya casi 400.000 reservistas, Sí, pues claro, esto te indica que la situación no es soportable por mucho tiempo. No claro, y la sabemos ciudad. si ese tiempo sean 3 meses, 6 meses o otro año más, lo que sea, pero no es soportable por mucho tiempo. Claro, Y de estas estamos. Esta es la panorámica realmente de los acontecimientos que estamos viendo, ¿no? El tema de los atentados terroristas, los asesinatos selectivos, el uso de los dispositivos móviles para, bueno, pues son las típicas acciones terroristas que no son nuevas. Es decir, el Mossad ha ido haciendo esto desde hace sí, décadas, pero es de ¿no? una forma indiscriminada y masiva. Sí, claro, evidentemente, de una forma masiva. Eso les da igual a ellos, igual que los bombardeos masivos, ¿no? Es decir, pero no se da cuenta no se dan cuenta de una cosa, que la capacidad, llevan tantas décadas sufriendo los palestinos, los libaneses, los sirios, sufriendo las acciones terroristas de Israel, que la capacidad de sufrimiento y de sacrificio de esos pueblos es mucho mayor Claro, la de la ciudadanía israelí, que está acostumbrada a un modo de vida occidental, siempre subvencionado desde países occidentales, fundamentalmente Estados Unidos, donde siempre ha hecho lo que le ha dado la gana, donde siempre ha sido impune a sus actuaciones, que esto es una cosa que ha cambiado y es muy importante. Es decir, lo claro, ocurrido el pasado 1 de octubre con el ataque iraní de los misiles es una muestra más del fin de la impunidad. El Estado sionista sabe en estos momentos que los misiles, sean de Yemen o de Irak, que ocurrió en una base israelí, llegó un dron iraquí que no lograron interceptar, o de los misiles iraníes, ¿no? Y por los de Hezbollah en el norte, en toda Galilea, pues saben que ahora pueden responderles. ¿Mm? Y que por muchos dirigentes o comandantes que asesinen, no va a pasar nada porque van a ser sustituidos e inmediatamente. Porque en un plan de guerra, es decir, tú tienes previsto que tu cúpula de mando puede caer. Por lo tanto, vas a tener los sustitutos preparados de inmediato. Lo preocupante aquí es que, lógicamente, se ha quedado en evidencia que hay una gran infiltración de la inteligencia israelí, tanto en Líbano como en algunas esferas de Irán, porque si no, no es comprensible, ¿no? Algunas de las cosas que han ocurrido. sí, Entonces, bueno, pues evidentemente, ¿esto a qué va a obligar? Pues que a la reorganización de Hezbollah va a ir compartimentando, de tal manera que en esa compartimentación, es decir, unos departamentos, unos sectores, unas ciudades no tengan comunicación con otras para evitar la fuga de información. pero o sea, su modus operandi siempre fue bastante descentralizado. O sea, por lo que aquello que si el líder ha muerto, no se acaba el Hezbollah ni mucho Claro que menos. no, por supuesto. No, no, es que hay un recambio ya previsto. Y si ese recambio cae, hay otro recambio previsto. O sea, pero esto es de primero, ¿no? de manual de guerrillero. Es decir, tú tienes que tener previsto el recambio inmediato de cualquier cadena de mando. Es Sí, decir, esto en cualquier ejército regular, en cualquier guerrilla, en cualquier organización armada. Es decir, tú tienes que tener previsto el recambio de la cadena de mando. Con lo cual, bueno, ¿qué se intenta con estos asesinatos? Dos cosas. Uno, evidentemente, rebajar la moral, ¿no? del enemigo. Y otro es eliminar a las personas con las cuales teóricamente tienes que negociar. sí, Lo lo cual hicieron, indica que no hay ninguna intención de negociar por parte de Netanyahu y su camarilla. claro, con lo de Claro, Anier en Irán, claro, era el claro, elo, claro. era el posible Pues, elo. claro, entonces esta es la cuestión. Intentan, efectivamente, eso. Es decir, yo elimino con los que tengo que negociar y así, claro, pues ahora imaginemos, yo no sé a quién va a poner Hezbollah al mando. ¿Vale? Se hablaba de un primo de Nasrallah, algunos dicen que ha fallecido también en un ataque, bueno, no lo sé. Yo creo que el siguiente mando de Hezbollah debe ser alguien, me refiero al mando operativo, no a lo mejor un portavoz o un líder político, sino el mando operativo debe ser alguien que de momento no dé la cara pública.
Pero claro, al no dar la cara pública, ¿cómo vas a negociar con alguien que no sabes quién es? Claro, este es un objetivo de Netanyahu, impedir la negociación. Claro. De hecho, Nasrallah estaba dispuesto, esto se ha sabido por el primer ministro del Líbano, había aceptado la posibilidad del alto el fuego y de, si se producía un alto el fuego en Gaza, pues paralizar las hostilidades. Bien, pues bueno, pues 2 días después la asesinan. Es decir, esto indica claramente la poca intención que tiene Netanyahu y su camarilla de negociar. Ojo, esto no es una cosa exclusiva de Netanyahu y su camarilla, no es una cosa exclusiva del Estado sionista. Esto está amparado y sostenido, mantenido, organizado y planificado desde los Estados Unidos. Todo ese sector sionista más neocons que existe en la administración norteamericana y en el Estado profundo. Si no, es imposible. Es decir, nadie puede pensar que Israel va a hacer las cosas como le dé la gana, en contra incluso de los intereses de sus propios aliados. No, porque bastaría que el corte de los suministros de armas y de la financiación y del apoyo logístico y de inteligencia, señales y reconocimiento satelital para que Israel se viniera abajo desde el punto de vista militar. Con lo cual es evidente que esto, es decir, Estados Unidos no es ajeno, no solamente de que no sea arrastrado de alguna forma por Israel al conflicto, sino que posiblemente en algunos sectores de la misión norteamericana existe la planificación de ir a ese conflicto. Sí, pero esto aquí abre varias otras preguntas. Por ejemplo, estaba previsto que Israel atacara a Irán el día de ayer o de hoy, pero ya han salido la noticia de que han aplazado. Obviamente es absolutamente una locura, porque como ya has dicho, esto tendrá al final la labor de traer a Rusia, a China y a toda Eurasia, porque aquí hay un juego estratégico mucho más grande, Hombre, que claro. Irán es una pieza fundamental y no es así de ir a atacar como están haciendo en el Líbano. Por tanto, quizás Estados Unidos aquí lo tenga impuesto a Netanyahu frenar, como ya lo hizo varias veces, incluso en tiempos de Bush, porque Netanyahu o sea, tiene un objetivo en su misión personal mesiánica, que es atacar a Irán y destrozar el régimen y tal. Claro, pero tú piensa una cosa. Si Estados Unidos puede obligar ahora mismo a Netanyahu a decirle no respondas a Irán porque nos vamos a meter en un lío muy gordo, Claro. esto significa que en última instancia quien manda es Estados Unidos. Sí, yo creo que sí, que es Estados Unidos. Claro, claro. Es decir, que está muy bien que todos señalemos a un criminal de guerra y a un genocida como Netanyahu y sus generales y su camarilla. Vale, está muy bien porque es así, porque es un tipo mesiánico, enloquecido, que piensa que el futuro está escrito en las páginas de la Torá. ¿Vale? Bien, es cierto. Pero también es cierto que efectivamente no tendría esa oportunidad de hacer lo que hace si no fuera porque entra dentro y es coincidente con los planes de la administración norteamericana. Eso es así. Entonces, La aquí, administración norteamericana manejada por el Estado profundo y los lobbies sionistas en Estados Unidos. Esto es así. Por tanto, en última instancia, quien manda está allí, al otro lado del Atlántico, y manda también sobre sus aliados. Es decir, que hay que señalar claramente culpable del genocidio en Gaza y demás, será Netanyahu, pero responsables hay muchos. Hay muchos. Y están en Londres, en París, en Berlín y sobre todo en Washington. Culpables hay muchos. En Bruselas también. Es decir, y esto, o sea, responsables, quiero decir. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque a veces, lógicamente, la gente y todos nos enfocamos en la cara visible, ¿no?, del que lanza las bombas, ¿no? Es decir, que es Netanyahu. Pero sí, que hay que ser, hay claro. que ir en Pero, profundidad para saber que Netanyahu no podría hacer lo que hace si no tuviera no solo el apoyo, no, y sino el mandato incluso de seguir. la impunidad o sea, toda esta cosa de un año haciendo lo que está haciendo, nadie hizo en la historia una cosa de estas
indirecto con todo el mundo, sin poder de reacción, sin tener una potencia que es el imperio realmente. Claro, y además Que son- esto ha dejado en evidencia, además, bueno, pues qué función tiene los tribunales internacionales de justicia, qué función tiene las Naciones Unidas, para decir, qué funcionalidad tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y como eso todo, claro, es decir, bueno, pues este es el orden mundial que existe claro. desde la Segunda Guerra Mundial, agudizado ya a partir de los años 90, no existir el contrapeso del bloque soviético, y este es el orden internacional que no puede seguir manteniéndose porque solo trae guerras, destrucción, explotación, pobreza y un trasvase, Migraciones, claro, migraciones, vamos a hablar de esto también, quería preguntar. y un trasvase permanente de las rentas de los trabajadores, tanto europeos como de otras zonas del mundo, que van a los grandes consorcios capitalistas, del complejo militar industrial, de los grandes medios de comunicación, de las Big Tech, tecnológicas, todo que esto. ahora están todas imbricadas. Todos Sí, los sí, sectores. todos dependen, casi dependen todos del mismo. Hay un De los comando fondos de centralizado. inversión y demás. Sí, sí, sí. Claro, todas esas de las 4 bancas de Estados Unidos que están detrás, en fin. Pero, por ejemplo, en el caso muy concreto del apoyo que necesita Israel de dinero, por ejemplo, Estados Unidos da normalmente al año 4.000 millones a Israel. Es Bueno, ahora da como, 8.000 de golpe. sí, no, espera, ahora es que el año pasado, justo después de empezar en la invasión de Gaza, han regalado como 40.000 millones, que esto corresponde a 10 años de lo que normalmente darían a Israel, así de golpe. Luego han hecho otro más hace poco tiempo de 2.000 millones. Y ahora Netanyahu estuvo en Nueva York y trajo 8.000 millones más. Y te has olvidado que en el famoso paquete de 60.000 millones, de los cuales 40.000 iban a Ucrania, Así, había otros 14.000 millones imagínate. que eran Entonces, para Israel. pues entonces tú tienes aquí en un espacio de un año como 12 o 14 años de lo que normalmente Estados Unidos invertía, porque es una inversión. A ver, hay un vídeo, tú seguramente conoces, de Biden cuando era senador y se decía sionista y tal, de los años 90 y tal, creo. Y decía, Israel si no existiera tendría que ser, nosotros lo inventaríamos, porque es la mejor inversión que hay de nuestro país en aquella zona. Entonces, este es el mismo senador que hoy es presidente y entonces tiene, en este concepto, él tiene que Israel es importante para la geopolítica, el concepto todo geoestratégico de Estados Unidos, geoeconómico, especialmente con lo que está pasando con China, canal de Suez, o sea, el cambio entre Europa y el Pacífico de mercancías y todo lo demás. Entonces, Estados Unidos parece que quiere mantener aquel puesto, cueste lo que cueste, pero ya están con un problema en Ucrania y ahora se han metido en otro. Pero aquí hay varias preguntas, has hablado tanta cosa. Por ejemplo, Estados Unidos tiene sus ideas, pero los israelíes tienen otras. Entonces, hay una idea del Gran Israel, Eretz Israel, que, que tiene que invadir el Sinaí, sur del Líbano, Galilea, ya está, Golán Norte está de Arabia Saudita, un trozo de Siria, un trozo de partes, Irak. Sí, sí. sí. Hay un plan que, o sea, Israel primero es un país que ni siquiera tiene constitución y no tiene fronteras, nunca ha definido sus fronteras. Es una cosa flexible. Mañana puede decir que ahora ya están um, dando la retórica de que el Líbano no existe, nunca existió. O sea, están repitiendo lo mismo, la Lo negación del mismo. otro, la negación de los palestinos, están haciendo la misma cosa. El Líbano es una invención de los franceses, una cosa así. ¿Tú crees que los israelíes quieren tomar el sur del Líbano en este plan de engrandecimiento, de expansión de su estado? Sí, sí, a ver, en el mito del Gran Israel, claro que está lo de hacerse con gran parte del Líbano y con todos esos territorios que hemos comentado. Lo que pasa es que, a ver, una cosa son los deseos y otra cosa son las realidades, ¿eh?
y a veces los deseos se alejan mucho de la realidad. Esa zona del mundo es fundamental. Mirad, es la única zona, del punto de vista geopolítico, es la única zona del mundo que da a 5 mares, por eso se le llama Pentalasia. Sí. Esa zona del mundo tiene, pues fíjate, estrechos que son fundamentales para la circulación mundial de productos, de energía y demás. Por ejemplo, el estrecho del Bósforo, que controla Turquía, Sí. el estrecho de Hormuz, que controla Irán. Y Dardanelos también, Turquía tiene Dardanelos. El estrecho de Bab el-Mandeb, que controla ahora mismo Yemen y Eritrea, que también es aliado. El canal de Suez, que lógicamente controla Egipto. Es decir, es una zona del mundo terriblemente, con un valor estratégico terrible, terrible. Desde el punto de vista de la geopolítica norteamericana, Israel ha sido siempre su cabeza de puente ahí. Claro. Y por eso, si no existiera, lo hubieran tenido que inventar, porque tienen que tener ahí una cabeza de puente desde la cual intentar controlar la región. Porque, sí, Turquía está en la OTAN y siempre ha sido un aliado, pero es un aliado que cada vez va descolgándose más, por muchas razones, ¿no? Va descolgándose más. Y, bueno, pues ahora, dentro de unos días, en la reunión de los BRICS en Kazán, va a solicitar el ingreso en los BRICS. Sí. Irán es una potencia que ha montado el eje de la resistencia con Irak, con Siria, con Líbano, con Yemen. ¿Cuál es el otro pivote que queda ahí? Pues el de las viejas petromonarquías, ¿no? Que son, bueno, pues Arabia Saudita, por supuesto, y colgando de ella, pues están Kuwait, los Emiratos Árabes, Omán, Bahrein y demás, ¿no? Es decir, estos también ven el futuro y ven que el mundo va a cambiar. Hasta el punto que Arabia Saudita y Emiratos ya han entrado en los BRICS, hasta el punto de que Arabia Saudita ha roto el famoso acuerdo que existía de que el petróleo se negociara siempre en dólares y por lo tanto su valor estuviera siempre prefijado en dólares, que es lo cual servía, el famoso petrodólar, para el sostenimiento de la deuda norteamericana. Ahora Arabia Saudita también lo hace en yuanes, en la moneda china. Sí. Claro, esto significa una gran pérdida de influencia en una zona que es fundamental desde el punto de vista geopolítico. Con lo cual, la necesidad de apoyar como sea a Israel y que siga existiendo ya es una necesidad perentoria de la propia geopolítica norteamericana. Por eso digo que en última instancia ellos mandan. Claro, ¿qué piensan, pueden pensar en el Estado profundo norteamericano? Pues que efectivamente a lo mejor hay que ir a una guerra regional que reconfigure todo el Oriente Medio, pensando que la van a ganar. Es Sí. mucho pensar. Pero ¿tú crees que realmente están dispuestos a ir a una guerra que al final tendrá que, porque los rusos, por el tema de los BRICS, ¿no? Y Mira, es claramente, decir, si utilizamos criterios racionales, yo te diría, hombre, no, ¿cómo va? Es decir, es absurdo, no creo que vayan a ir a eso, porque el riesgo que corren es gigantesco. Pero yo lo que me di cuenta es que dentro de la geopolítica occidental, dentro de las clases un poco de racional. no hay racionalidad. Claro. Entonces, claro, como no hay racionalidad, el nivel de incertidumbre sube muchísimo y puede pasar cualquier cosa, porque están locos. O sea, hay una cierta cantidad de chiflados, de fanáticos, de fundamentalistas, de tipos que están para ponerles una camisa de fuerza. Pero eso no tiene que ver mucho también con el endeudamiento de nuestras economías aquí en Europa y Estados Unidos, sobre todo desde los 70 con esta cosa del neoliberalismo, de ir siempre empujando para adelante la deuda. Y esto, por ejemplo, quizás tu generación no haya sentido tanto como la mía. Yo estaba en los 90 en la universidad y salió un informe, creo que Julio Anguita hablaba mucho de esto, un informe de la Unión Europea que decía, mira, los que están ahora en la uni, cuando van a salir para el mercado de trabajo, serán la primera generación que va a vivir peor que sus Peor, padres.
Sí, Y, señor. y realmente fue así. O Sí, sea, es sí. mucho más difícil para nosotros, que ahora tenemos 50 años, que tampoco ya somos jóvenes. Imagínate los que están ahora en la uni. am, Porque hay una deuda que se acumula y no hay producción, no hay industria, Claro, pero es decir, industrial y tal. la economía neoliberal es realmente una economía de casino. Se Casino. sostiene fundamentalmente por la especulación financiera y la deuda, ¿vale? Con las Eh, armas, con el apoyo de las armas, esto fue bueno, eso por sostenido. supuesto, no, pero es a posteriori. Lo de las armas ya viene como necesidad. ¿Por qué? Porque al final eso es insostenible. Tú puedes ir aumentando la deuda, aumentas la deuda, aumentas la deuda. Si tú puedes ir engordando la deuda mientras te la paguen otros. Claro, Exacto. mientras te la Entonces, pague todo un mundo en el cual tú le expolias las materias primas, le ah, pagas la energía barata, lo mantienes en el subdesarrollo. Entonces, claro, es decir, pues así tú puedes ir pagando la deuda. ¿Qué pasa cuando empiezan a surgir unas potencias emergentes que ya no están dispuestas a ir por ese a camino? este juego, Pues claro. que, es decir, llega un momento en que tú ves que a X años vista ya no vas a poder sostener el sistema. Claro, pero esa era la pregunta, Juan Antonio. Esto, o sea, lo que se abrió con Ucrania hace 2 años y medio, am, puso de manifiesto eso mismo, ¿no? Mira, hasta aquí habéis llegado, hasta nuestra frontera, en el caso Rusia, y ahora con lo de Oriente Medio también es otra línea en que, porque el imperio tiene que sostener su deuda, tiene que pagarla de alguna forma. Hay un dicho en ruso, creo, decía ¿cómo se llama este economista de la Unión Económica Eurasiática? Sergei Ah, Glacier. Glacier. Él decía que hay un dicho que dice que las guerras pagan las deudas y se arreglan las deudas. Entonces, hoy en día, hoy por hoy, el imperio ya solo tiene esta opción de salida de donde está metido. Es que Sí, ganar una guerra estratégica a claro. Rusia, porque es un fuente casi inagotable de materias primas, y Oriente Medio por el tema de la Sí, energía, del gas. Por claro. ejemplo, el gas, Rusia se adelantó a partir de los 90 con Putin y con Gazprom, se adelantó a todos los proyectos que los americanos tenían, del Nabucco, que al final se fue abajo, y ahí Turquía tenía un papel especial y ahora pasó por el lado de Rusia por el Caspio, por la tontería de los europeos haber sancionado, ¿no? Entonces, ¿tú dónde ves que está la irracionalidad de nuestros políticos? Aquí puede llegar a un punto que Verás, sí es que decir, una guerra es ganable contra una potencia. vamos a ver, el decir vamos a una gran guerra, eso no es irracional porque ya lo han hecho otras veces. ¿Eh? Es Sí, decir, vamos a una gran guerra tiene dos efectos, que puedes derrotar a los enemigos, con lo cual te vas a apoderar de del control de esas materias primas, esa fuente Putin, de sí, energía y demás. Y además, la propia destrucción crea una demanda artificial, porque todo lo que destruye hay que reconstruirlo. Con lo cual se crea una demanda artificial, pues, muy típica de una economía keynesiana, en el sí. cual grandes inversiones para reconstruir y eso mueve la economía, vuelve otra vez a iniciarse el proceso de acumulación capitalista. ¿Vale? Es decir, entonces, eso no es irracional. Lo irracional viene en que cuando estamos hablando de potencias nucleares, la guerra no se puede ganar. Claro. Es decir, el hecho de el arma nuclear solo tiene una misión, que es la de la disuasión. Eso es ¿Disuasión verdad. en base a qué? A un presupuesto que todos entendieron durante la Guerra Fría, que es la destrucción mutua asegurada. Entonces, a los ricos, muy ricos, de los grandes consorcios norteamericanos y occidentales, también les preocupa que les caiga una bomba nuclear encima, porque se van al carajo. ¿Eh? Entonces, no tiene, o sea, no es racional, no desde ningún punto de vista. Es decir, iniciar una guerra en estos momentos de gran envergadura, en la que puedan intervenir potencias nucleares, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque si en algún momento Rusia o China se ven en un peligro existencial, van a utilizar las armas nucleares, con lo cual provocará la represalia del otro lado y de represalia en represalia todos muertos.
¿Cómo ves entonces estas amenazas de Netanyahu de utilizar armas nucleares? Es la primera vez que un estadista habla, o sea, los rusos creo que a través de elementos menores han hablado del uso de nuclear, pero esta vez ha sido Netanyahu, ha dicho, mira, vamos a atacar a Irán, pero si Irán ataca de vuelta, vamos a utilizar armas nucleares. Abre otro precedente más. Bien, pero eso es una irracionalidad porque, a ver, es decir, primero porque en ningún momento puedes pensar que a lo mejor Irán no tiene ya cabezas nucleares o las Correcto. pueda obtener. Las pueda obtener de cualquiera de sus aliados, incluido Pakistán, que tiene Sí. armas nucleares. En segundo lugar, porque para destruir a Irán, hombre, te hacen falta una buena cantidad de cabezas nucleares, mientras que al contrario, no, Israel es muy pequeñito. Yo creo que esto obedece más al fanatismo propio de esta clase política sionista enloquecida completamente, que piensa que puede seguir siendo impune porque pensaban que efectivamente tiran una bomba nuclear sobre Irán o sobre Irak o sobre Siria o sobre Egipto y entonces todos callados ya, ¿no? Pero no se dan cuenta que eso ha cambiado, que es que eso ha cambiado y por tanto le haría muy mal favor a la existencia de Israel el ponerte a utilizar bombas nucleares. A ver, es que de verdad, es decir, o sea, no entra en un cálculo racional. Sí, pero Eh, si hace un año me dijeron que iba a pasar lo que pasó durante este último año, yo tampoco me lo creería, pero Efectivamente, sí, sí. Mira, es decir, aquí el tema de cuando se empieza a hablar de armas nucleares, todos pensamos, hombre, a ver si van a ponerse a atacar con armas nucleares. Eso no es racional. Yo siempre lo considero que en última instancia siempre hay alguien, asesores militares, comunidad de inteligencia, además, que va a decir, saca la cuenta de resultados y te dice, mira, no, no ¿tú tiene crees que puede sentido. pasar un golpe Pero, palaciano? pero, pero, escucha, Ricardo, cuando se tensan las cosas y con armas nucleares, lo que sí puede ocurrir es el incidente o el accidente. El incidente es que un loco Mm, con posibilidad de hacerlo lo haga. Por ejemplo, Netanyahu. sí, ¿eh? O el accidente, que tanto mover el tema nuclear para acá para allá, al final se produzca el accidente. Y el accidente generalmente es que alguien interprete que tú vas a lanzar un ataque nuclear. Aunque no sea así, pero lo interprete porque haya señales, porque es decir, esto ya ha pasado durante la Guerra Fría, que exactamente. más de una Y vez, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética, eso voy a ¿eh? decir. Confundieron las señales y durante minutos se estuvo pensando que se estaba al borde, que se estaba en vista de recibir un ataque nuclear y ya se preparó todo el mecanismo de respuesta. Se pudo parar, Sí. pero eso ostenta siempre la suerte. Fue por casualidad, en el caso soviético, fue El un gasoducto fue auténtica casualidad, ¿eh? Es decir, entonces, claro, lo que no debemos siempre, eh, eh, digamos, quitar de la ecuación es la posibilidad del incidente que provoque un loco, ¿eh? Un tarado de estos, o el accidente que también se puede producir. ¿Y Entonces, tú por crees? eso es muy peligroso andar jugando con el temita de las armas atómicas. Claro. ¿Tú crees que por esta irresponsabilidad pueda llegar a pasarse un golpe palaciano en Israel que sea dimitido por gente de la inteligencia o de militar más racional? Porque yo he visto aquí algunos oficiales israelíes que son bastante más racionales cuando hablan de esto. Incluso hay ahí un clima latente de muy malestar entre la cúpula israelí, ¿eh? Cierto, pero, a ver, imaginemos que efectivamente parte del Estado Mayor israelí y parte de la sociedad y de la clase política israelí que está contra Netanyahu dice, mira, no podemos seguir por aquí porque es que al final vamos a perder. Sí. Pasará en X tiempo, pero al final vamos a perder. Entonces, es decir, pueden intentar imponer esa racionalidad, pero como un golpe de Estado. Porque cualquier cosa que se mueva en Israel tendría que tener el apoyo de la administración norteamericana y de sus aliados. Fundamentalmente de la administración norteamericana, que es quien manda.
Entonces, claro, ese golpe de Estado iba a ser sostenido, obviamente, por una administración norteamericana que está tan enloquecida en parte como el propio Netanyahu. Es Sí, decir, es muy complicada la situación, ¿eh? Muy complicada. claro. Porque ¿qué haría ese gobierno que se hiciera con el poder en Israel? ¿Vale? ¿Qué iba a hacer? Intentar llegar a un acuerdo con sus países vecinos para ver cómo solucionamos el tema en X años, de ir, bueno, no sé, es decir, ir buscando un camino hacia la paz real. Eso le va a interesar al Estado profundo norteamericano, porque de alguna forma sería perder esa cabeza de puente. Sí. ¿Tú no crees que haya una solución intermedia? O sea, la solución de los dos estados, ¿tú sigues creyendo en esta posibilidad? Sí, no. A ver, la solución pasa por la aplicación de la resolución 242 de Naciones Unidas. Eso es indudable. La cuestión está que eso puede significar, primero, significa un sacrificio para el Estado sionista, porque qué duda cabe que va a tener que desalojar los territorios ocupados, va a tener que admitir que el regreso de los refugiados, va a tener que admitir que Jerusalén es capital palestina, va a tener que admitir una serie de cosas que van a ser pues muy dolorosas para los sionistas, claro, que va a ser así. Pero Pero es que si al además, final pero es que además eso conllevaría la pérdida ya absoluta de cualquier influencia de Estados Unidos en la zona. en la zona. O sea, podría peligrar, podría que incluso Israel a la larga se fuera incorporando a lo de Eurasia Incluso, claro, de los efectivamente, BRICS, incluso, porque claro. Rusia tiene muchos intereses, tiene ahí Hombre, un cuarto de fíjate, la población hay cerca de 2 millones de judíos rusa, que vienen de rusa, Rusia, Rusia, que Ucrania. emigraron en los años 90, cuando colapsó la Unión Soviética, emigraron todos a Israel. Entonces, digamos que para Rusia es una situación complicada porque siguen siendo ciudadanos rusos, tienen pasaporte ruso. Entonces, bueno, pues es una situación delicada, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues claro que Israel tendría posibilidades de reorientar su destino. Pero esto, Juan Antonio, esto ya se... ¿Tú te acuerdas del embajador chino que murió en Israel hace 4 años o en tiempos de COVID? Sí, Que había sido embajador en Ucrania antes y estaba llevando lo del gasoductos y tal. Am, en el entonces, Pompeo viajó el día siguiente, viajó a Israel y tal. Pero ahí los americanos no les gustó nada que los chinos estuvieran ahí en una presencia ya muy fuerte. Y lo del 5G en el claro, puerto, uno claro. de los puertos de No, Asdod, ¿no? claro. No, evidentemente, lo último ya que soportarían el Estado profundo norteamericano es ya encima que Israel coqueteara con China o con Rusia o con, vamos, Pero es que estaba coqueteando, ese es claro, el tema. claro, pero porque, a ver, si tú te haces un planteamiento estratégico desde el punto de vista geopolítico, tú esto no lo haces para un año, 2 años. Tú tienes que hacer una proyección hay muchos años vista. Por ejemplo, China, 5 años, 15 años. Sí, sí, 5 vamos, China planes, está pensando en 2035, en 2045 y en 49, 2100. Y en 49, 2100. por los Y en 2100. Es decir, quizás, tú sí. estás haciendo planificaciones estratégicas a muchos años vista. Entonces, cualquiera que se siente a intentar decir, bueno, ¿y qué va a ser de este país, Israel o Estados Unidos, simplemente, en los próximos 15, 25, 50 o más años? Tú tienes que hacer una planificación estratégica. Entonces, es decir, cuando te niegas a ver la realidad, vas a equivocarte. Israel, si se pone a hacer ese planteamiento, pues a lo mejor en estos momentos debería estar pensando en, en decir, mira, me tengo que sentar con todos y a ver cómo soluciona eso, aunque a priori esto me va a resultar doloroso, pero a lo mejor a 30 años vista ganamos todos. E Israel Sí, sobrevive. E sí, Israel sobrevive, porque es que si no, no está ni siquiera asegurado la supervivencia del Estado de Israel. sí, es un problema. Estados Unidos podría pensar lo mismo. ¿Qué hago? ¿Mantengo mi hegemonía a toda costa, aunque eso signifique el incendio permanente del mundo? ¿O
intento ver la realidad, cómo va a ser dentro de 15, 25 años, y voy a intentar posicionarme en esa realidad, en la que pueda seguir siendo un factor importante, una superpotencia, y sentarme en lugar para definir el orden internacional y tener peso en ese orden Pero internacional. eso ya fue el tema hace 4 años, creo, en Ginebra, entre Putin y Biden, cuando hace 3 años. Pero yo creo que no salió nada de positivo de ahí. Porque, es decir, porque el Estados Unidos ha tomado el camino de La intentar mantener hegemonía. su hegemonía, cueste lo que cueste. Claro, pero eso a expensas de Europa. A Europa expensas- es Ahora ha sido a expensas de Europa, en otro momento ha sido a expensas de de Oriente Medio, de África, Latinoamérica, de Latinoamérica, África, de Oriente Medio. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que decíamos, para seguir manteniendo el modo de vida americano, es decir, la deuda, para la tenernos todos, deuda, para seguir por manteniendo la deuda, tengo que seguir expoliando al mundo, a los como sea. otarios. Claro, es decir, y entonces, pues, claro, si vemos que eso se acaba, pues chico, tendrás que pensar en otra cosa. De hecho, Trump, cuando en algunas veces, no sé, le aparece el empresario y no el tarado mental que a veces parece, cuando aparece el empresario, sí que piensa en eso. Por eso la intención era retornar a la industria a Estados Unidos, que se produjera en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al final si tú tienes competencia de potencias emergentes, al final lo que pesa es la economía real. Toda la especulación se va a ir al carajo. El dólar sabemos que tiene el valor que tiene porque todo el mundo admite que tiene el valor que tiene, pero no lo sostiene nada. Es puro Una humo. burbuja, una Es burbuja, puro claro. humo. Claro, entonces, es decir, al final tienes que volver a la economía real. Y la economía real es producir alimentos, producir medicinas, producción industrial, es decir, producir, producir valor añadido. Eso es la Claro, economía real. Y lo demás es especulación. especulación. Y se especula con el dinero igual que se especula con las ideas o con los valores desde Hollywood. Todo pura especulación. Es el Real, mundo de realidad, infinito, nada, nada. claro. Pero Entonces, y ahora me haces acordar un poco, no sé si has escuchado que Milei de Argentina, hace unos días le entrevistaban y decían: "Ay, ¿cómo es lo de China?". Y ha sido una grata sorpresa. Me di cuenta que son un socio muy interesante. No nos imponen nada y de hecho me voy ahí en enero y me voy a hablar con ellos y a mangonear, a ver si, o sea, también quiero una punta de cabeza del imperio ahí en el extremo sur. Y porque lo ve todo el mundo. Si tú piensas racionalmente, lo ve todo el mundo. El método, el modus operandi chino, que algunos pueden criticar porque dicen, claro, es que viene con dinero, compran y ya estás pillado también en la deuda. Bueno, pillado en la deuda también estás con los norteamericanos, y nadie se echa las manos a la cabeza. claro, Es decir, y el no modo te, operandi y no te chino, dan nada. claro, el modo operandi chino es el ganar-ganar, win to win, ganar-ganar. Sí, Es decir, ellos dicen, va, yo voy a invertir en tu país y tú vas a ganar porque te va a entrar un flujo de capital para infraestructuras, que eso mueve la economía y tú vas a ganar. Y es verdad, y que a mí me vas a pagar con qué, con materias primas, minerales, o lo que sea, o con productos agrícolas. China tiene que, son 1.500 millones, tiene que comer, es decir, o con productos agrícolas. Tú me vas a pagar. ¿Me vas a pagar con qué? Con productos. Pero tú vas a ganar. O sea, el chino lo que quiere es que tú ganes, porque si tú ganas, me aseguro que me pagas. claro, ¿Eh? Por lo sí. tanto, ¿quién iba a pensar, desde el punto de vista, con la mentalidad colonialista que han tenido los anglosajones, quién iba a pensar que en África se podría construir un ferrocarril de alta velocidad? Sí, lo de Claro, entonces, Senegal con unos trenes, o autovías. Pues claro, lo hacen los chinos. ¿Por qué? claro, Porque son los primeros interesados. Porque hay que ir donde están las materias primas y me las tienes que traer, y pagarme con ellas y yo te voy a construir la autopista y la fábrica y el no sé qué. Y además te voy a poner 2 hospitales. claro. Es Sí, decir, muchos hospitales que están claro, es decir, haciendo. Mm, entonces, esta forma, en el momento que cualquiera, desde el punto de vista racional, lo piense, dice, hombre, vamos a ver, yo voy a hacer negocios con estos. O sea, lo que no puede ser es lo que pasaba en Mali o en Níger, ¿no? Burkina Donde el Faso, 60% de la energía nuclear se producía gracias al uranio que venía de allí, en Francia me refiero, se producía gracias al uranio que venía de allí, generando miles de millones de euros de ganancias
y la mitad de Mali estaba sin luz. Sí, se va todo para Francia, todo para París. Todo para allá, ¿no? Es decir, y la moneda sostenida por el banco, es decir, sostenida no, controlada por el Banco de Francia, luego Banco Francia, Central Europeo. Es decir, claro. y todo así. Entonces, has mantenido en la pobreza a países enteros para tú seguir expoliando y mantener la tasa de ganancia de los capitales de tu economía. Eso, evidentemente, lo has podido mantener cuando no había, digamos, no se podían, los países colonizados no podían agarrarse a un clavo en el cual sostenerse. Y ahora lo tienen, porque ahora se llama China, se llama Rusia, se llama Turquía, se llama Irán, se llama India. Se llama BRICS. Claro, y ahora lo tienen. Y como lo tienen, tú te vas. Que no te vendo ya ni cucharillas. ¿Eh? Es decir, Sí. Y esto, o sea, ese fenómeno neocolonial es, o sea, va en paralelo con el neoliberalismo en el tema económico. claro, Y hay aquí un juego, yo escribí algo sobre esto, creo que tú has publicado en tu publicación, sobre lo que pasó en Inglaterra, las migraciones que venían de estos conflictos de África, de toda esta cosa que al final correspondía también a los intereses de París, de Londres, pero también de Berlín, por ejemplo. Alemania no es que tuviera una moneda ahí propia, pero las grandes multinacionales alemanas se han aprovechado muy bien de la situación en Mali, en esta zona de África Occidental, todo el Sahel. y sí, en el Sahel. Y, y entonces, o sea, hay una otra parte de todo este proceso que son las migraciones que vinieron hacia Europa. Y ahora Europa está en un problema por todas esas disparates que hacen estos políticos, sanciones a su mayor exportador de energía barata, cosas así, ¿no? Y entonces, ahora es fácil también condenar al inmigrante, algunos de los cuales vienen aquí porque necesitan y quieren trabajar, y otros que vienen pues a nada, a pasarlo bien porque aquí es más fácil y entonces hay mucho conflicto y un conflicto latente muy grande entre estas poblaciones y las autóctonas europeas. Y entonces esos partidos, la reacción viene por medio de esos partidos de extrema derecha, aquello que se llama de extrema derecha. Y nosotros que venimos del área de la tercera posición de los 80s y 90s, tú tienes más experiencia que yo, pero yo también anduve por ahí. Hemos visto aquí también un cambio fuerte. Por ejemplo, esta semana, el fin de semana pasado, hubo cualquier evento, creo que en Hungría, y entonces estaba Orbán, ¿no? Que era el anfitrión, pero estaba Salvini, el Geert Wilders Mm. y de Holanda y el portugués André Ventura. Entonces aquí también se convirtió un poco un puri-puri, es una cosa, una ensalada que no está muy bien porque, por ejemplo, este Geert Wilders directamente es un sionista. Este tipo ni siquiera, yo ni siquiera le considero un nacionalista holandés. Sobre todo, nunca he visto él con la bandera de Holanda, es con la bandera de Israel directamente, porque es casado con una israelí, no sé qué. Este Salvini también viene de unas movidas que me acuerdo muy bien en los 90s, que eran separatistas. O sea, él ni siquiera, porque él era izquierdista entonces. Pero cuando estaba Umberto Bossi en la Lega Nord, Lega Lombarda, Veneto, eran separatistas. Había problemas con el MSI. Estos también eran muy amigos de los separatistas catalanes, por ejemplo. Tenido ahí muchas iniciativas. Viene de una extrema derecha identitaria regionalista. Pero Orbán representa también mucha multipolaridad, pero se alía a esta gente y esta gente viene con una promesa de que van a terminar con la inmigración. Y a mí me parece, por mi experiencia, que la inmigración es un síntoma, no es la Claro, enfermedad en sí claro, misma. claro, Es como claro. si tú quieres ir a un doctor y dices, mire, tiene aquí una lunar, sí, quiero quitarlo y tal. No, no, usted tiene un cáncer y no puede tomar, no puede beber, no. Y él quiere seguir bebiendo, pero que como quiten la señal que le atormentaba, piensan que van a solucionar algo. Pero
estos mismos defienden al sionismo, que es una de las causas clarísimas de lo que ha pasado, por ejemplo, en Oriente Medio. Y no me refiero solo a los palestinos. Por ejemplo, aquí en Berlín tenemos 40.000 palestinos y ahora están cabreados y con razón. Pero ¿por qué han venido para aquí? Y afganos y sirios, Y claro, afganos y sirios y también. libios. Pero esas guerras no tienen directamente a ver con el sionismo, pero tienen indirectamente, porque fue después de la invención de esta entidad en aquella zona que se produjo más tarde la guerra civil libanesa, luego lo de Irak, y que se extendió. O sea, aquí hay una mezcla de los sionistas, pero también de los intereses europeos, de este neoliberalismo, del consenso de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tú no puedes ser, como dicen estos, a favor de una cosa y de la contraria a la vez. Tú no puedes estar en contra de la inmigración sin estar en contra de lo que están haciendo en sus países y soportar ni el neoliberalismo, ni el neocolonialismo, ni el sionismo. La- Pero esa la- es la contradicción. lamentablemente eso es causa de un déficit de análisis objetivo de la realidad. La inmigración tiene sus causas, como tú bien has dicho, y hay que ir a esas causas. Si tú mantienes las causas, si tú sigues colonizando, agrediendo, imponiendo unas condiciones que impiden el desarrollo de esos países, ¿cómo no va a salir gente a buscarse la vida? Claro. Es decir, ¿qué piensas? Que es que, o sea, que van a estar allí muriéndose de hambre permanentemente mientras tú te llevas las riquezas para mantener un alto desarrollo en Europa. Pues vendrán a Europa. Es que, es decir, o sea, esto simplemente es un razonamiento de silogismo de primero de bachillerato. Es decir, esto es así. Luego, además, esto tiene unas terribles consecuencias, porque supone un empobrecimiento terrible para los países de origen y una conflictividad y desintegración social en los países receptores. Entonces, si tú quieres evitar esa conflictividad dentro de Europa, tienes que evitar el empobrecimiento de aquellos países. Tienes que evitar que tengan que venir miles y miles y miles de inmigrantes del sur global a servir de mano de obra barata y de ejército industrial de reserva de las grandes multinacionales, que son los que los van a contratar, como decimos aquí en forma de chiste, ¿no? Por 500 euros media jornada, es decir, 12 horas. Es decir, ya está bien, ya está bien. Es decir, entonces no puedes pensar en que hay que solucionar el problema de la inmigración. No, si quieres solucionar el problema de la inmigración, tú tienes que tener una visión geopolítica de por qué se produce el problema. O sea, esto no es una cuestión simplemente ideológica, de derechos humanos, de pobrecitos todos y demás. No. Es decir, tú así no solucionas nada. Claro. Es decir, aquí hay unas causas geoeconómicas, unas causas geopolíticas que hacen que eso se produzca. Y es síntoma, como tú bien dices, es síntoma. Y entonces, ir a tapar el síntoma, ¿qué es? Expulsarlos. Van a venir, volver a venir. Ir a tapar el síntoma, ¿qué es? Es decir, no sé, darle la nacionalidad, y entonces ya se quedan aquí, querrán vivir conforme a sus tradiciones, a sus valores, con lo cual se van a crear guetos. Es decir, a ver, la inmensa mayoría de los que salen no saldrían si sus condiciones de vida se lo permitieran. Es verdad que luego hay un porcentaje que viene pensando en vivir a la occidental, porque los propios occidentales se lo han inculcado a través del cine, de la televisión, de las series, de Netflix, etcétera, etcétera. Y entonces piensan que es que uno viene aquí a Occidente e inmediatamente va a ganar un pastón, se va a comprar un BMW que tiene una rubia dentro. Esto es mentira. Esto es mentira, pero ellos no lo saben. Y entonces llegan aquí y comienza la frustración, el desarraigo. Y entonces
llega no el dito y no para vivir, porque eso a lo mejor incluso con las ayudas públicas lo tienen. No, necesito llegar a ser como ellos. Es decir, a ser un asqueroso burgués capitalista. Sí. Eso es lo que quieren ser estos. Y hay una izquierda woke también absolutamente delirante e hilarante que piensa que es que ellos son, como son pobres, vienen aquí pensando en valores progresistas de revolución y de socialismo. Leches, No, leches. Lo que no, quieren es conseguir dinero cuanto antes para ser como esos burgueses a los que ve en los barrios ricos de las ciudades europeas. claro. ¿Mm? Pero no solo eso, Juan Luego Antonio. están, luego están los pobrecillos que efectivamente vienen a trabajar y a que los exploten. Sí, Entonces, claro, solucionar el tema de la inmigración es solucionar un problema geopolítico, solucionar un problema capitalista. claro. Es decir, ¿no? Entonces, y todos estos grupos de europeos que van en ese sentido, que puede ser que gran parte de sus votantes y incluso de sus cuadros sí que vean, tengan una intención sincera de solucionar estos problemas, pero claro, les falta o hay cierta maldad e infiltración interna o hay una absoluta incapacidad para entender la realidad, porque no hay metodología de análisis para darse cuenta de lo que pasa. Es decir, estos partidos europeos, por ejemplo, quitando el caso de Orbán, el caso de Fico, aunque este viene es un gobierno de izquierda, ¿no? Sí. Socialdemócrata, quitando el caso de Orbán y poco más, excepciones, el resto que ha hecho, dar palmas a Zelensky, a su cuadrilla, a las políticas de enfrentamiento con Rusia que han provocado una crisis en Europa brutal, donde lo único que domina en estos momentos es la fuga de consorcios industriales, de cerebros y de capitales hacia los Estados Unidos. Y estos partidos, en muchos, han estado en su mayoría, quitando esas excepciones que he comentado, apoyando eso. Y siguen apoyando eso. No sé si por cobardía, por complicidad con el enemigo, O ignorancia, sí. o por ignorancia supina que los incapacita para cualquier labor política. Esta es la realidad. El señor Wilders, ¿de verdad que está con nosotros o es parte del enemigo? Claro. Y con eso, pues un poco todos. Es decir, hombre, yo tengo esperanzas puestas en que, por ejemplo, Alternativa Polonia tenga capacidad para intentar romper un poco esa dinámica. Yo no sé si qué va a hacer si en un momento determinado la señora Le Pen acaba gobernando en Francia. Esa era otra pregunta que yo tenía para ti, que tiene que ver con esa cosa de las derechas, extremas derechas europeas y con aquel evento que pasó ahí en Madrid, organizado por Vox, de Vale, la vale. Europa Viva. Sí, A ver, pero eso, o sea, dejado de manifiesto una cosa, porque no han invitado a los alemanes del AfD. Será un evento que era pagado por Elliot Abrams, desde Estados Unidos, sionista, neocon. Y entonces también ya dejó uh, entrever o antever aquí problemas, escisiones geopolíticas también, especialmente entre Francia y Alemania. Porque claro, aquí estamos hablando de dos partidos que tienen un núcleo que es nacionalista, no vamos a decir que sea liberal como los demás partidos del posguerra hasta hoy, no, hay elementos que son nacionalistas dentro de los partidos, esos partidos del Frente Nacional, ahora de su hija, y del AfD, hay gente que representa los intereses de Alemania ahí también, en alguna medida, en gran medida, pero sí, están confrontados Francia y Alemania. ¿Tú a ver, crees que esto tiene que ver con un problema estratégico más grande de los sí, a intereses ver. de la energía, de lo que pasa en No, Oriente, de lo que vale. pasa en Oriente Medio, por Yo ejemplo? creo que aquí hay, aquí lo que hay es una lucha. Mira, a ver, el acto este de Madrid que organizó vos, esto fue un circo.
al cual no hay que darle más importancia porque lo único que expresó fue la profunda ignorancia que tienen los dirigentes de Vox de lo que pasa en el mundo. Es decir, fue una cosa esperpéntica. Ver a una Meloni o a un Orbán al lado de un Milei. Sí. A ver, ¿esto qué es? Esto solo está en la cabeza de unos paquebotes que han llegado ahí, por lo que han llegado, porque es una circunstancia española muy particular, pero estos señores, lo primero que tienen que hacer es ponerse a leer y luego a trabajar. Y que porque en estos momentos creo que ninguna de las dos cosas hace. Es una profunda panda de ignorantes. Sí. O sea, es un desastre como partido. Es un desastre. Entonces, eso es vos. Un desastre. Pero unos señores que han aplaudido a Zelensky en las Cortes españolas. Sí. Una vergüenza. Unos traidores. Uh-huh. Eso es. Hay que decirlo. Y entonces te montan el circo. Y en el circo, lógicamente, se expresan las contradicciones. ¿Por qué? Pues porque efectivamente el sector neocons norteamericano quiere atraerse a todos estos partidos para que en algún momento determinado pueden llegar al poder para seguir controlando la política europea. Claro. Y entonces, pues ahí está Elliot Abrams y Bannon y demás financiando en la medida que pueden a muchos de estos partidos. Y no se dan cuenta que otros tienen puesta la visión hacia otro lado. ¿Por qué? Porque piensan que Europa no es Bruselas. Europa no es la Unión Europea. El occidente realmente existente es el occidente que está impuesto por la hegemonía anglosajona. Europa es otra cosa. Europa es el Imperio Romano y las catedrales. Es la filosofía griega y la música clásica europea. Es Beethoven, es Bach, es Wagner. Europa es Tolstoy y Dostoyevsky y Molière y Cervantes. Y Camus. Claro, Europa es mucho más que toda esa mugre cochambrosa que se junta en Bruselas, tanto en la Comisión Europea como en el Parlamento, como en esa burocracia infecta y ladrona instalada allí. Entonces, mientras estos partidos que se llaman nacionalistas, patriotas y demás europeos no asuman, hagan un análisis de la realidad y asuman las consecuencias de ese análisis, las conclusiones de ese análisis, no hay solución porque se van a acabar enfrentando por cosas que solo tienen sentido si está sirviendo una potencia extranjera. Ya está. Y si haces eso, llevas al empobrecimiento de Europa, a la pérdida de identidad europea, a la pérdida de a la cancelación de la cultura europea. Y, por supuesto, al final, a una especie de totalitarismo neoliberal basado en la represión, en la censura y en la persecución de todo el que piense distinto a la ideología dominante. La imagen más terrible de lo que es Europa se ha visto estos días, cuando hemos podido ver a 4 policías matones y chulescos alemanes persiguiendo a un niño de 8 años con una bandera de Palestina. Sí. Esa es la imagen de la Europa actual, la imagen de la cochambre, de la mugre y del robo. Y ya está. Entonces, si estos partidos quieren hacer algo a futuro, algo de verdad, no pueden seguir por ese camino. Tienen que ir a volver a las raíces de Europa y plantear un camino nuevo. Y evidentemente no pueden dejar fuera de esa Europa a una gran parte que además es nuestra retaguardia estratégica, que es Rusia, Bielorrusia y algunos países del Cáucaso, como Georgia, por ejemplo. Claro. Y si no se hace eso, pues nada, pues seguirán surgiendo divisiones, escisiones, contradicciones y demás, y al final pues quedarán, pues eso, la extrema derecha de siempre, ¿no? Sí, pero usan sin darse cuenta, Ricardo, que la percepción que existía ideológicamente en lo que podía llamarse nacionalistas europeos de hace pues 40, 50 años, los años 60, 70, 80, 90 del siglo pasado, ya no sirve. No sirve ¿por qué? Porque el mundo ha cambiado. El mundo cambió en 2001 con las Torres Gemelas. El mundo cambió en 2022 con la patada
al ajedrez geopolítico que le dio Putin. El mundo cambió. Y la mayor potencia económica de verdad, porque hace economía real, no especulativa, es China. Sí. Ya está, es decir, y fuera, y además le va a seguir India. Es decir, ya está. Y por lo tanto, el gran foco de desarrollo del siglo futuro va a ser Eurasia. Y si no se quieren enterar de eso, pues que sigan con sus gilipolleces. Sí. Y entonces venga el señor Abascal y se abrace a Milei, que es como abrazarte al tonto el pueblo. Sí, no, y además quería preguntarte por qué se ha abrazado a este que se ahora autoproclama presidente de Venezuela. Ya, o sea, no le sirvió de ejemplo lo de Guaidó, la payasada de Guaidó, Mira, como si no fuera suficiente. Pero por ahí hay más razón, mirad. Es decir, ¿qué le convendría a España? Por decirte España, o Portugal, o de mantener muy buenas relaciones con Venezuela. ¿Por qué? Porque es la reserva más grande del mundo en hidrocarburos. Sí. Aparte de litio, tierras raras, oro, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, pues estos señores están empeñados en apoyar a una oposición venezolana que sirva absolutamente de los intereses norteamericanos e imperialistas en la zona. La derecha, Miami. Uno podrá decir que Maduro hoy no me gusta, las cosas que hace, claro, las cosas que dice, efectivamente, pero hay una cosa mucho peor que Maduro, que es la oposición venezolana. Es decir, basta pasearse por Madrid para saberlo. Salamanca. Es barrio Salamanca. Basta pasearse, escuchar las emisoras de Miami para darse cuenta. Es decir, lo de la oposición venezolana, pues vamos a ver. Este señor Edmundo González Urrutia, que ha querido salir de allí pitando, porque sabe perfectamente que es insostenible su posición. Es que ha habido fraude en las elecciones. Siempre hay fraude en las elecciones a cuando lo ganan ellos, porque hay que recordar que ganaron unas elecciones que tuvieron mayoría en la Asamblea Nacional y que tiraron para atrás un revocatorio de una reforma de Hugo Chávez y que ganan, tienen gobernadores porque ganan en algunas regiones, algunas provincias, y que tienen alcaldes porque ganan en algunas ciudades. Esas elecciones no están manipuladas. Donde ganan ellos nunca están manipuladas. En las que ganan los chavistas siempre están manipuladas. No ahora, no, desde 2002. Siempre está manipulada. Es decir, es un discurso que no cuela ya. No cuela ya. Maduro tendrá sus defectos, claro que los tiene. Pero, ojo, muchos de esos defectos no son propios del chavismo, son típicos desde Río Grande hasta Tierra del Fuego. Claro. Vayamos país por país y vamos viendo los mismos defectos. Sí, y bueno, en la península nuestra tampoco es que se quede. Y efectivamente, ¿qué vamos a decir aquí, no? De la península ibérica. Entonces, bueno, es decir, ahora que si tiene que sacar las actas, no tiene que sacar las actas deben ser públicas. Mirad, vamos a ver. Yo no voy a meter si ha habido más o menos fraude. Pero simplemente hago una pregunta. ¿Alguien me puede, por favor, enseñar las actas de las últimas elecciones generales en España? Sí. O mejor aún, las últimas actas, o sea, las actas de las últimas elecciones norteamericanas. Por ejemplo. Por ejemplo. Porque ahí sí que ha habido polémica, también. Sí. Que Trump sigue diciendo que le robaron las elecciones. ¿Por qué no enseñan las actas? Pues porque hay un principio de autoridad en los estados, en el que la legislación, si tiene un Consejo Nacional Electoral, etcétera, y tú lo asumes, tú entras al juego, te presentas a las elecciones, etcétera, etcétera, tienes que asumir que lo que ese Consejo Nacional Electoral y ese Tribunal Supremo están diciendo, pues lo tienes que respetar. Puedes pensar que ha habido fraude. Bueno, piénsalo, pero tendrás que respetar esas decisiones. Si no, no entres al juego. No te presentas una aldea para luego decir, me las han robado. ¿Vale? ¿Te las ha robado quién? ¿El Consejo Nacional Electoral? Pues si tú lo habías admitido cuando te has presentado a las elecciones. Es decir, vamos a ver, aquí, es decir, hay que tomar una decisión. Mira, oye, esto es una dictadura, yo no me presento a las elecciones porque esto no tiene garantías y no me presento y ya está. Pero no, se presenta ¿por qué? Porque si a lo mejor ganan, como han ganado en gobernaciones o han ganado alcaldías, y si ganan.
o como ganaron la mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Y si ganaran? Sí. Entonces, de alguna forma, estás jugando sucio. Es decir, me presento, pero si gano, vale, y si no, es fraude. Porque ya lo tenían preparado desde antes de que acabaran las elecciones, hasta el punto de que esa misma noche el señor Edmundo González Urrutia, sin esperar a los resultados electorales, ya se refugió en la Embajada de los Países Bajos. Sí. Y allí estuvo escondido hasta que decidió irse a la Embajada de España. ¿Por qué? Para venirse a España. Y que la Embajada de España tuviera que hablar con el gobierno venezolano para llegar al acuerdo de darle el salvoconducto de salida del país para que el señor Edmundo González pudiera venir a España a solicitar asilo político. Todo esto después de haber llamado a la violencia, a las guarimbas, a tirar estatuas de Chávez, quemar centros electorales de partidos, centros de salud, escuelas, y veintitantos muertos. Entre ellos, dirigentes locales del chavismo, policías. Esto no lo dicen. Esto no lo dicen la oposición venezolana, ni lo dice la gusanera mediática que apoya a la oposición venezolana, que es lo peor que hay. Mafia pura y dura. Entonces, bueno, pues ¿qué vemos? Pues vemos aquí a un partido patriótico, vamos, de bandera de pulserita y demás, que apoya a la oposición venezolana, a la oposición que está al servicio exclusivamente de los Estados Unidos. Que lo que quiere es el control de las mayores reservas de petróleo del mundo. No porque las necesite Estados Unidos, en un momento de ahora lo puede necesitar, pero no solamente porque las necesite, sobre todo para rellenar sus reservas estratégicas que están bajo mínimo por la guerra de Ucrania, para mantener los precios del petróleo. Es decir, sino porque si tú controlas eso, evitas también que Venezuela se integre en los BRICS, que esto significará, el ingreso de Venezuela en los BRICS, significará que los BRICS controlarán el 50% del petróleo mundial. Claro. Está mucho miedo, De todo esto, estos patriotas de hojalata parece que no se enteran. Ellos se ponen a hablar de la democracia, de los derechos humanos, de demás. Oye, es que, de verdad, hablas de todo eso y luego te pones al lado del Estado sionista ante el genocidio en Gaza. Y te vas a ver a Netanyahu como hizo el dirigente máximo de Vox. Sí. No, mira, a ver, estas contradicciones son tan graves que te inutilizan políticamente. Podrás engañar a la gente y en base a las circunstancias que se viven dentro de España, podrás incluso conseguir que te voten. Sí. Pero llevas llevas la autodestrucción dentro. Claro, sí. Claro, llevas la autodestrucción dentro, porque esas contradicciones en un momento determinado estallarán. Sí. Y te estallarán en las manos. Y es mejor que te estalle incluso ahora a que te estalle en un momento determinado que puedas estar gobernando. Porque entonces mandas el país al carajo. Sí. Y esto esta es la cuestión. Es un tema muy sangrante, porque claro, viendo cómo actúa la socialdemocracia europea, cómo actúan las derechas europeas, cómo actúan los verdes, que es lo más repugnante y vomitivo que hay en Alemania. Son directamente una sucursal de los demócratas. Siempre han sido. Sí, es el partido de la OTAN. Es decir, o sea, viendo esto, pues claro, decir, bueno, a lo mejor los sectores conservadores, patrióticos, nacionalistas y más pueden hacer otra cosa. Y luego te encuentras con el espectáculo de estos tipos. Sí, es que claro, se te cae el mundo encima. Mira, Milei, están defendiendo a Milei. Milei, aparte de empobrecer a los argentinos, que es lo que está haciendo, aparte de dar unos indicadores económicos falsarios, porque lo único que hace es no pagar a los proveedores, con lo cual, evidentemente, te salen las cuentas. Claro, no pagas, evidentemente que te salen las cuentas. Y si además de eso coges y mandas el oro del Banco Argentino, de las reservas de oro argentina, las mandas ¿a dónde? ¡A Londres! ¿Las mandas a Londres para qué? Para pagarle a los fondos buitres. Y como eres un mierda y un cobarde y no te atreves a decirle a la gente que están mandando el oro para pagar a los fondos buitres,
Pues dice que lo mandas allí porque no sabes qué hacer con él en el Banco Central. Y lo mandas a Londres. A ver si renta un poquito, ¿verdad? Para que ahora en Londres un fondo buitre te plante una denuncia y te embarguen el oro. Y ya has pagado, ¿verdad? Engañando al pueblo argentino. Sí, Y con el abrazo a Abascal. claro. Dios. Es una panda de farsantes peligrosos, peligrosos. No, peligrosos, ¿eh? Es decir, Desafortunadamente. claro, claro, porque, hombre, es que Milei ha venido con cosas muy novedosas. Por eso sus ministros son los mismos ministros de Macri. Sí, Claro, además se es que decía esto, ¿no? deja de Se decía engañar. que Milei está para Macri lo que Abascal está para Aznar. Claro, deja de engañar a la gente, hombre. Y lo peor son los imbéciles que aquí, en España, por ejemplo, Se lo creen. se lo creen y apoyan a Milei como si Milei trajera, no sé, el bálsamo de Firagras, ¿no? Sí, pero estos son asomos de emocionales que me preocupan y veo mucho en internet. La gente está muy emocional y cualquier cosa se suma, banderas y tal. Porque nos han acostumbrado, con una guerra cognitiva durante años, nos han acostumbrado a no pararnos a pensar, a reflexionar. Yo insisto en todos los programas que hago, de ir a los antecedentes históricos, a los hechos y a los datos. Eso es lo importante. Y con los antecedentes históricos, los hechos y los datos, uno puede se puede equivocar, pero puede intentar hacer un análisis racional, ¿eh? De por dónde van las cosas. Pero si te dejas llevar por la emoción, el sentimentalismo, la ira, el odio y demás, lo que se hace es lo último que se tiene que hacer en política, el ridículo. Claro, exacto. Bueno, hemos hablado aquí de varias cosas, ya llevamos hora y media. No sé si tienes algo que añadir en relación a lo que hemos de los temas. No, bueno, yo creo que insistir de verdad en esto, insistir a la gente que nos ve y insistirle en que comparta estos programas, los tuyos y los de otros muchos compañeros, Sí, que intentan que de alguna forma nos pongamos a pensar y a intentar quitarnos el velo de malla que nos está ocultando la realidad. Nos pongamos a pensar y a ver la realidad fría, y dejarse de partidismos exagerados, fanatismos religiosos, disparates emocionales, es decir, intentar aplicar la lógica formal que aprendimos todos en el bachillerato, que es que esto no es una cosa de expertos, ¿eh? Es decir, cada vez que sale por ahí un experto hay que echarse a temblar, ¿eh? Esto es algo muy normal porque va en nuestra forma de pensar, razonar, la lógica. Es decir, y hay que acordarse de aquellas viejas cosas de la lógica, ¿no? No se puede ser una cosa y su contraria a la vez. O sea, no se puede pensar en la libertad de Europa y su liberación nacional y estar apoyando al enemigo. Pero bueno, vamos a ver. No se puede ser una cosa y su contraria a la vez. Es que esto está, no lo digo, estaba cuando íbamos al bachillerato. sí, hay una paradoja. Claro, es decir, entonces hay que ponerse de nuevo a pensar, tranquilamente, con frialdad, ver la realidad como es. A ver, nos costará y nos equivocaremos. Claro que nos equivocaremos. Pero es que el hecho de equivocarse ya indica que de alguna forma estás pensando, estás intentando salir de esa situación de emocionalismo irracional que es propio del cerebro límbico y reptiliano, es decir, lo más bajo. Lo más básico, sí. Sí, sí, yo lo siento mucho, de verdad. Hay humanos que parecen que en la escala evolutiva están por debajo de la gallina y del ratón, de verdad. Porque es que lo escuchas y además con unas salidas irracionales, de tono, llenas de ira, de odio, de incapacidad para expresar nada propio, ni original, y esto es muy triste, porque esto evidentemente sí que nos lleva a una situación desastrosa. Claro. Bueno, si te parece, quedamos aún antes del final del año para quizás analizar lo de Venga, las elecciones. buscamos hueco. ¿Vale? Vale, muy bien. Te agradezco y
y voy a pedir a la gente que comparta los que han visto No, aquí. pues sí, sí, la única forma de verdad de ayudar en esto, que además es gratis, pues, es compartir, es suscribirse, es darle a la campanita y a esto. Es decir, es de verdad que es una labor que todo el mundo puede hacer y que es fundamental, porque lo importante es que la gente se empiece a informar, empiece a pensar, porque vea medios alternativos. Es decir, son muchos ya. Por supuesto en español y en inglés y en otros idiomas. Son muchos los medios que hay. Es mucha la gente que ya no se cree las historietas que salen por la televisión, o que escribe la prensa, o que berrean por la radio. Es decir, y esa masa de gente es a la que hay que intentar a que entre todos ayudemos a despertar y podamos pensar en el futuro, pero pensar de verdad en el futuro, no en las próximas elecciones que van a ser dentro de un año, o las que van a ver ahora en los Estados Unidos dentro de un mes. Es decir, el Eso es, futuro no se construye porque vayamos a votar un día cada 4 años. Así no se construye el futuro. claro que no. Muchas gracias, Juan Antonio. Un Pues abrazo. nada, pues nos vemos. Hasta la próxima.